Bueno, bienvenidos a un nuevo webinar de CodeMotion. En este caso nos va a hablar Fernando Agüero sobre su experiencia pasando de desarrollador a Product Manager. Ahora mismo, bueno, creo que todos sabemos que si estamos todos aquí en España, sabemos que la situación de cuarentena es la que es y bueno, estamos pasando. Así que les sugiero que echen un vistazo a nuestro Twitter, a nuestra página web. Al mediodía tenemos un nuevo formato de mini vídeos de 5 o 10 minutos de duración que son Dev Lunchbox y los hacemos también por Facebook Live. Y bueno, que sepáis que CodeMotion es la plataforma para desarrolladores y comunidades que se juntan y conectan entre sí. Así que si queréis echar un vistazo a codemotion.com, los invito a que lo visiten. Y dentro de poco anunciaremos la agenda para la conferencia de Codemotion Madrid de este año, que si nada cambia será en septiembre, el 24 y 25. Y ahora le doy paso a Fernando a que nos haga la charla o que nos dé el webinar sobre cómo pasó de desarrollador a product manager y qué fue lo que vivió. Fer, todo tuyo. Ok, perfecto, gracias. Bueno, gracias a todos los que están presentes en el webinar. Em, por, por poner un poco de contexto rápido antes de entrar en la presentación, la charla esta se centra pues un poco en los puntos más relevantes que vi a la hora de enfrentarme con esta nueva posición, ¿no? De Frontend Developer a Product Manager. Entonces, bueno, es mi punto de vista. Al final no hay muchas cosas, pero bueno, es una selección de 3 bloques que a mí me parecieron relevantes, ¿no? Entonces, bueno, por presentarme, mi nombre es Fernando Agüero, trabajo como Product Manager en una empresa que se llama Lang AI, trabajo en Madrid y estuve trabajando como Frontend Developer durante unos 3 años también en esa empresa, pero tengo una experiencia de 10 años como desarrollador, ¿no? Y bueno, en esta empresa fue donde di el salto a Product Manager y aparte de lo que es la parte más profesional, como side project, relacionado también con el mundo de producto, una vez que hice este salto, eh, también cambié como el tipo de side project en el que trabajaba o me interesaba y empecé un podcast sobre el sector tecnológico en donde entrevisto gente pues, de diferentes posiciones porque me parece también un ejercicio interesante a la hora de aprender desde todos los puntos de vista del sector, que creo que también es muy positivo para la posición de Product Manager, ¿no? Entender, hablar y entender cada uno de esos stakeholders, cada uno de esos perfiles que hay en la industria, ¿no? O en una compañía. Entonces, bueno, empezando con un poco el resumen y los 3 puntos que comentaba, eh, principalmente la primera parte es la más básica de todas, ¿no? El contexto es como, pero ¿qué hace un Product Manager, ¿no? El día uno que arrancas, ¿qué pinta tiene lo que hace un Product Manager? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cómo es la carrera del Product Manager, ¿no? Que en desarrollo pues está el Junior, el Mid o el Senior, el CTO, el Team Leader, etcétera. Luego la segunda parte es el bloque de ser el dueño del por qué se hacen las cosas, más que del qué, que es como lo fácil o lo que normalmente se suele tener el error, ¿no? de pensar que un product manager es como un project manager que mueve, que decide cuándo se hace una cosa o qué se hace, pero me parecía importante esa relevancia de el switch mental que se necesita en el cambio de posición sobre ser el dueño del por qué se hace, ¿no? Y luego comunicarlo y qué se puede hacer con ese por qué, ¿no? Dentro de la empresa. Y luego, por último, una vez que ya sabemos, tenemos claro unos mecanismos para manejar ese por qué, decidir el qué construir, ¿no? Es como 3 puntos desde el principio, ¿no? Abriendo como el tipo de trabajo que se puede hacer en esa posición, bajándolo al por qué hacer esto y terminando en qué es lo que queremos hacer, ¿no? Vale, entonces esta primera parte eh, quizás es un poco más no técnica, pero más de terminología, por así decirlo, ¿no? Que fue lo primero
que tuve que mirarme, ¿no? Al cambiar en esa posición y que también me parece interesante hacia afuera, gente también que no es product manager o que le interesaría dar ese salto, que hay como tres tipos de trabajo, ¿no? Una vez que saltas de desarrollador a product manager, tienes que tener en cuenta que hay como tres tipos de trabajos que varían dependiendo de la posición, ¿no? Entonces, ahora lo vemos un poco en detalle, pero también voy a ir más o menos rápido sobre esta parte. Hay como tres partes, ¿no? La parte táctica, la parte operacional y la parte estratégica. Que esto, yo me acordaba de esto también para tenerlo en la cabeza con el acrónimo de TOS, que bueno, ahora justo con los tiempos que pasan, casualmente es muy fácil de acordarse de, de este acrónimo, ¿no? De TOS. Y entonces, esta parte a gran escala del tipo de trabajo que hace un product manager, ¿no? Como la primera parte a la hora de entender esa transición o a la hora de pelearte con esa transición o de cómo ver el mundo del product management. La parte más abajo sería la parte táctica, que son pues esas actividades de definir el trabajo, hasta dónde se va a hacer una funcionalidad, hasta dónde se corta, ¿no? En lo que queremos hacer. Pues revisar todas las métricas, los datos que tengamos para decir que vamos a construir, trabajar con el resto del equipo, developers, designers, ventas, marketing, etcétera. Luego está la parte intermedia que sería conectar el trabajo que hacemos con la estrategia, ¿no? Que es la parte que está arriba, que ahí es donde entrarían los roadmaps, comunicar a los equipos por qué hacemos esto, qué hacemos, ¿no? Estar todos como en el mismo mapa, ¿no? En la misma alineación de lo que queremos hacer. Y luego, por último, arriba de todo está la estrategia, que al final, luego también veremos que es importante en el tercer punto, que bueno, que es pensar más a largo plazo y tener en cuenta pues cómo se quiere posicionar el producto y la empresa, ¿no? Entonces esto, aunque más o menos parezca fácil, como que son tres cosas, tres puntitos más o menos fáciles de entender, luego al final el tipo de product manager más común es el que vemos aquí en esta imagen, que es el que se le llama el product manager, el camarero, ¿no? O camarera, que es que pues terminas cogiendo lo que pide el SEO, lo que pide el equipo de ventas, lo que pide el equipo de marketing, lo que pide el cliente final, los usuarios, e intentas hacer todo, ¿no? Sin tener como una foto o tener ese porqué, ¿no? De qué es lo que se hace. Entonces, para terminar esta primera parte, una vez sabiendo esos tres bloques grandes de trabajo que se pueden hacer y este tipo de problemas, lo siguiente sería ver cómo se mapean estos trabajos a la posición de Product Manager, ¿no? Que era lo que decía antes de, pues, ya teniendo claro cómo es el escalonado de una persona de desarrollo, ¿no? El junior, el senior, etcétera, hacia arriba, también necesitaba ver, pues, cómo es esa carrera de Product Manager, ¿no? Porque al final no es solo un puesto, que también, pues, como puede ser un rol que es el Product Owner, ¿no? Que es un rol que está dentro pues, de un equipo, al final Product Management, pues terminas descubriendo que al final es una carrera, ¿no? Que arrancas como Associate PM, que en este caso, que es un puesto que también es más o menos común, sobre todo en Estados Unidos, que es donde haces trabajo más operacional, ¿no? Del primer paso que veíamos antes, y luego a medida que se va subiendo, pues se va cambiando hacer pues más trabajo, por ejemplo, el señor PM que hace parte estratégica y parte operacional, pero tiene que ser muy bueno para saber dividir esas dos partes, tiene un producto más complejo y hacia arriba, en los últimos tres niveles, pues ya se empieza a tener personas a cargo, se manejan varios productos, se forma parte de la directiva de la empresa, etcétera, ¿no? Eso es un poco la foto a gran escala de cómo es la carrera de ser un product manager, ¿no? Y hacia dónde vas trabajando si quisieras subir, ¿no? Sobre todo para saltar esa parte de tener gente a cargo, ¿no? Entonces, ahora ya que tenemos el contexto del tipo de trabajo y un poco la carrera que tiene el Product Manager, ya metiéndonos en los problemas que yo he vivido o que me parecen más interesantes, el primero de ellos es la parte de ser el dueño del por qué, ¿no? Y sobre todo con esta pregunta de cómo sabemos, cómo nos aseguramos de que toda la empresa, todo el equipo está alineado, ¿no? Cuando construimos algo. Entonces, sobre esa parte, lo que comentaba es que
que esto es complicado, ¿no? Sobre todo cuando se está empezando, pero que luego al final te vas dando cuenta y creo que es un ejercicio importante que hacer, que el trabajo del Product Manager está más por la parte de explorar, definir y comunicar y saber cómo comunicar el por qué queremos construir algo más que el qué queremos construir, ¿no? Esos detalles que, bueno, al final pues pueden ser más, es responsabilidad del equipo, de ingeniería, de diseño, ¿no? Los detalles del qué se va a construir, ¿no? Esos, pues las especificaciones, las decisiones a más pequeña escala, etcétera. Pero nunca hay que dejar de lado el por qué. Vamos, es algo que estoy repitiendo 1000 veces, pero creo que es de toda la presentación, si habría que quedarse con algo, creo que sería esto, ¿no? Porque al final hay veces que incluso en el día a día se te olvida, ¿no? Y te pierdes como en los detalles de qué vamos a construir, del cuándo, pero se nos puede olvidar esa parte de ser el dueño del por qué, ¿no? Y saber comunicarlo. Entonces, ¿cómo algo tan simple de ser el dueño del por qué puede ser complicado, ¿no? Porque no, a priori tampoco tiene mucho misterio, ¿por qué vamos a construir esto? Entonces, tips sobre esa parte que a mí también me parecen interesantes y que ahora vamos a ver procesos para poder tenerlos marcados y que no se nos olvide. Entonces, la primera de ellas es saber centrarse en los problemas en lugar de las soluciones. Que esto, bajándolo un poco a tierra, por un lado, nuestros cerebros al final, esto es una cosa que luego una vez que estás en esta posición lo empiezas a ver y tienes que tener esa capacidad de poder detectarlo, ¿no? Que la cabeza nuestra al final siempre piensa en términos de soluciones, ¿no? Cuando vemos un problema, la primera manera que tenemos de explicarlo es proponiendo una solución, ¿no? Entonces, una cosa ahí importante, un skill importante para desarrollar, creo que es esa parte de saber traducir soluciones a la hora de hablar con usuarios, a la hora de hablar con el equipo, etcétera, en problemas, ¿no? Que al final, pues, puedes estar hablando con el SEO, o puedes estar hablando con alguien de ventas o de marketing o un ingeniero y demás, y te plantean como una funcionalidad nueva y al final tu trabajo es entender por qué esa funcionalidad se necesita, ¿no? Llegar hasta el final del problema. Que esto, una vez que estás hablando con usuarios finales, pasa mucho, no es algo raro. O sea, es complicado quizás verlo, que te piden, por ejemplo, pues algún caso más o menos real. Mira, pues nos gustaría que se pudiera esconder las categorías para así poder sacar el porcentaje y con eso solucionar esto. Y luego pues vas descubriendo, vas apretando y ves que lo que necesitaban eran grupos, porque con esos grupos ya pueden sacar ese porcentaje y pueden hacer más cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco como un ejemplo más genérico de esa traducción de soluciones a problemas. Entonces, esa parte de ver esos problemas que también es complejo, ¿no? Sobre todo cuando se está empezando en esta posición, es bueno, lo que en general todos conocemos como el user research, ¿no? Que al final es la parte de hablar con usuarios para entender el contexto de ese problema, ¿no? Por ejemplo, pues preguntarle, cuando haces esto, ¿qué es la parte más complicada, ¿no? De ese proceso, cuando estás haciendo esta tarea? Y luego, por el otro lado, es la parte de explorar las soluciones, que es más común, mucho más común que la parte de explorar el problema, que es donde están pues los famosos MVPs, cuando hacemos un prototipo en InVision o en Sketch o lo que sea y lo enseñamos para ver si tiene sentido, lo enseñamos a clientes, lo enseñamos dentro del equipo, hacemos algún experimento del tipo, pues vamos a hacer esto a mano y si vemos que funciona, pues ya lo metemos al producto para que sea automático, etcétera, ¿no? Y aquí lo más importante, más para quedarse como punto clave, es cuando no se hace esa parte de explorar el problema, que también es común, por eso resaltarlo, ¿no? Que es muy común simplemente saltar a la solución de, bueno, se me ha ocurrido esto, vamos a hacer un MVP o vamos a hacer un prototipo, lo mostramos y lo sacamos, ¡pam! Porque al final ahí la diferencia es que pues es una assumption que tienes, simplemente estás pues, tirando una idea al aire, pero no tienes el contexto del problema. Que al final es mucho más fácil porque te cuesta menos tiempo, no tienes que dedicar tiempo a ese research,
no tienes que dedicar tiempo a intentar meterte en el problema, pero al final, pues el producto termina siendo así, ¿no? Que vas sacando soluciones, nadie las utiliza o no tiene el impacto que querías, vuelves a sacar otra feature y otra vez pasa lo mismo y vuelves a sacar otra feature y entonces al final pues vas sacando soluciones y vas iterándolo, pero si en el contexto del problema pues no te estás moviendo, ¿no? Estás dando salto y volviendo todo el rato lo mismo. Entonces esa parte es clave, al menos ser consciente, ¿no? Porque luego al final en el día a día también se escapa o hay veces que tiene más sentido dedicarle más tiempo a una parte que a otra, o sea, no es todo tan binario, pero también es clave, ¿no? Entonces, la siguiente parte importante sobre esto del porqué del problema, ¿no? Creo que también es comunicarlo y aquí es un tip muy rápido, fácil también de ejecutar, que es que al final no hay mejor manera de entender el problema, de esto que veíamos antes, ¿no? Sobre todo a la hora de explorar ese problema o de verlo, que ver la propia frustración de los usuarios. O sea, simplemente pues entrar pues el resto del equipo, obviamente el Product Manager tiene que tener contacto con los usuarios finales, porque eso es la primera, ¿no? Es la clave para tener ese contexto, pero algo tan simple como invitar al resto del equipo a alguna de las sesiones, por ejemplo, tener una sesión de User Research con uno de los clientes o con otro grupo de personas que está probando una funcionalidad que ya está lanzada y se está viendo cómo funciona o se está explorando otra solución. El simple hecho de poder tener a una persona del equipo de desarrollo, del equipo de Data Science o del equipo de marketing, por ejemplo, que esté ahí, es súper poderoso. Es algo que a priori parece más o menos simple y que no puede aportar mucho, pero el momento en el que ves cuando el usuario intenta hacer algo y no lo logra o cuando su principal problema es otro que el que te pensabas y demás, es la manera más directa. O sea, no hay documentos, specs, charlas, ni nada que creo que pueda superar a eso, ¿no? Y eso en algunas ocasiones nosotros lo hemos hecho, no tanto, no es tan común, pero vamos, el feedback que hemos tenido del equipo ha sido muy bueno, ¿no? Sobre todo pues el equipo de Data Science incluso que está como más hacia el extremo, ¿no? Como más low level, por así decirlo. Ver al usuario final con lo que intenta hacer también le cambia muchísimo la mentalidad y de lo que ve, ¿no? Y al final, pues bueno, terminas un poco así poniéndote en la piel de cada uno de tus usuarios, intentando ponerte en esa piel no solo el Product Manager, sino también pues los developers o las demás personas que formen el equipo a la hora de tomar decisiones de cómo dedicar el tiempo, ¿no? Y me parece un ejercicio que no lleva mucho tiempo y tiene mucho impacto, ¿no? Entonces, además de poder de tener de invitar gente, ¿no? A esas llamadas, a esas sesiones, otra de las cosas que sí que me gusta usar mucho y soy mucho de templates, ¿no? De plantillas, para poder evitar olvidarnos de esto, ¿no? De la misma manera que hablaba del tema del problema y de tenerlo como siempre en primera plana, una de las cosas que al final, bueno, esto es común, ¿no? Pero creo que también es muy, muy interesante, es tener siempre templates para tener procesos, ¿no? Marcados. No es específico de Product Management, pero a la hora de comunicar y de tener el porqué siempre ahí en primer plano, me parece también muy interesante. En este caso, pues esto es un template de Notion, pues con unas especificaciones de producto y ahí vemos pues que arriba de todo, siempre que vamos a iniciar una iniciativa de producto, siempre que vamos a arrancarla, pues tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que queremos solucionar? ¿Por qué tiene valor? Y nos obligamos a responderlo. Y si eso no nos convence, pues ya sabemos que hay una red flag, ¿no? Que hay que seguir investigando o algo que se nos escapa. Otro template interesante sobre esto, que ahora no tengo una captura puesta, pero que hace poco lo volvimos a usar, es el de las release notes de Amazon, que ahí Amazon lo que hace son famosos porque escriben como una nota de prensa que saldría en el futuro, ¿no? Por ejemplo, imagínate que sacamos una funcionalidad sobre eso, sobre grupos, y entonces pues ponemos el titular, explicamos en pocas palabras el impacto que tendría para el usuario final, ponemos un testimonio de un usuario, etcétera, ¿no? Como en 4 o 5 párrafos, como si lo hubiéramos lanzado de aquí a 3 o 4 meses. Y ese ejercicio es muy interesante también tenerlo como template
porque te permite ver si estás haciendo el producto demasiado complejo, si las cosas que vas a meter en esa funcionalidad se están yendo fuera de scope porque no están en esa release notes. También es otro trocito, ¿no?, de template, de plantilla interesante para que no se nos escape el porqué de lo que hacemos, ¿no? Y luego este de aquí es otro template en la parte de un sprint, que al final, pues la parte interesante es que arriba de todo, pues tenemos la meta con ese formato de template que, bueno, con este sprint de 2 semanas o el tiempo que sea que vamos a llevar a cabo, creemos que haciendo X que vamos a hacer, vamos a poder conseguir este outcome que va a tener un resultado, pues, en esta métrica de, pues, conseguir subir la conversión, etcétera, ¿no? La métrica que queramos impactar para no perder nunca de vista el porqué o el objetivo principal de lo que se está trabajando en desarrollo o en data science o en lo que sea en ese momento, ¿no? Pues eso, algo tan simple como tener una línea arriba para que no sea simplemente, bueno, vamos a hacer estas 45 tarjetitas que hay en el Trello y listo, ¿no? Pues tener un template para tenerlo enfocado y que no se nos escape. Entonces, para seguir adelante, una vez que ya tenemos ese porqué y lo vamos a conectar con el qué vamos a hacer, con esas stories, con ese trabajo, ahí hay una cosa que también comenté, no sé si fue el año pasado, en otro webinar de Codemotion, pero voy a ir también más o menos rápido, que es el tener ese entendimiento real entre dos personas cuando comunicamos algo, ¿no? Esto aquí se ve más claro, ¿no? Que un product manager, por ejemplo, puede escribir una story, otra pues desarrolladora, otra persona del equipo la lee y dice, pues estamos de acuerdo, pues realmente estamos viendo dos realidades diferentes, ¿no? Y esto también es un punto que a mí me pareció muy importante y que lo aprendí también más adelante con el tiempo, que los documentos compartidos no quiere decir que compartamos exactamente el mismo entendimiento, ¿no? Que no tengamos la misma foto de lo que se quiere hacer, incluso aunque esté en un documento, ¿no? Esto es un concepto también que me pareció muy clave, porque al final no hay una manera perfecta de escribir stories. Al final no es una foto en la que se pueden ver los detalles, sino pues es texto y se puede interpretar de una manera u otra. Y esto es otro ejercicio como el que comentaba de los templates o el de invitar a personas a las llamadas, que es el de story mapping, que bueno, esto se puede ver más a fondo. Hay pues, libros sobre estos que van muy en detalle sobre cómo utilizarlo, por qué, cómo se usan en empresas y demás. Pero bueno, para ir rápido sobre este ejercicio, al final lo que hace es pues, ordenar las stories, lo que vamos a trabajar en dos dimensiones, ¿no? A alto nivel, las actividades que hace el usuario final y luego hacia abajo, cómo lo vamos a implementar. Que bueno, la manera más fácil de entenderlo es con una imagen como esta, que al final arriba de todo tenemos como el journey del usuario, ¿no? El qué pasos va haciendo el usuario dentro de nuestro producto. Pues primero pues, busca un producto, entra en la página de producto, hace la compra y demás. Y abajo pues tenemos cada story, cada funcionalidad pequeñita, cómo afecta en todo el camino entero. Y esto al final nos permite conectar el camino del usuario, incluso luego con el por qué hacemos esto o en qué parte va a afectar, y incluir esas funcionalidades para ver el impacto que tiene en cada uno de esos bloques. Luego aquí, por ejemplo, vemos que pues con Streamlines lo cortan en releases o en backlog para priorizar qué deberíamos hacer primero, pero es muy interesante hacer este ejercicio también con el resto del equipo para poder entender cómo afecta cada una de las cosas que queremos hacer en toda la foto general, ¿no? Y de aquí salen un montón, esto os aseguro porque, vamos, a mí me ha pasado siempre, salen un montón de nuevas ideas, de dudas de implementación, de dudas de producto, de conflictos si se hace una cosa después que la otra. Vamos, o sea, el hacer este ejercicio 20 minutos con el equipo salva 50, 100 comentarios en stories, chat, etcétera. Es también un ejercicio muy, muy interesante para hacer con el equipo, sobre todo pues cuando hacemos funcionalidades más complejas o cuando hay un flujo, ¿no? Hay veces que no tiene sentido hacer esto cuando es una cosa muy pequeñita, ¿no? Y hablándolo pues ya estamos como en sincronía, ¿no? Y luego pues, la última parte es un poco decidir qué construir, que
que aquí la parte más interesante o que más impacto ha tenido en los 2 años y medio casi que llevo como Product Manager, bueno, al final dentro de a la hora de decir qué construir, pues bueno, hay frameworks, ¿no? Pues un mapa de los benefits para poder entender el impacto que tiene, el coste, etcétera, el modelo Kano, pues que te permite, pues mediante una serie de preguntas, ver, pues el interés que tiene el usuario o el impacto que tiene sobre cosas, si se lo preguntas de forma positiva o negativa. Bueno, hay como varios, ahí se puede seguir investigando frameworks y maneras de atacar el problema. Pero yo sobre esta parte quería comentar dos cosas. Una es tener como ahí también en la cabeza el evitar optimizar solo componentes, y con esto me refiero que al final pues tenemos una estrategia, ¿no? que está arriba y que es a dónde queremos llegar, qué meta queremos hacer, pues nuestros OKRs, la visión, ¿no? Y eso lo tenemos que ir mapeando a funcionalidades. El problema viene cuando pues tenemos funcionalidades que se quedan fuera o, como decía antes, cuando estamos optimizando componentes muy pequeñitos. Por ejemplo, pues dentro de la sección, la tabla esta, vamos a mejorarla y vamos a hacerle estas nuevas iteraciones y ahora que pueda filtrar por esto y tal, pero luego no está dentro de ningún bloque estratégico, ¿no? No está dentro de ninguna temática del producto que queremos mejorar, no está dentro pues de la meta que tenemos en ese trimestre, y esto también pues es complicado, ¿no? No irse por ahí porque hay mucho feedback, hay un backlog grande, y me parece también un tema que al final eso parece simple, ¿no? Pero luego es complicado en el día a día que no se te escape el funcionalidades o cosas pequeñas que al final, una vez que empiezas a pensar a nivel de feature, pues pierdes la capacidad de sacar valor hacia afuera, ¿no? O de tener un impacto más grande, siendo más realista, de tener un impacto más grande en el producto, y estás como en esa trampa de construir y que no se utilice y que no aportes nada, etcétera, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte y como último consejo, el framework que quería comentar es este que le llama el Product Kata de Melissa Perry, que ahora luego voy a recomendar su libro, en donde se explica esto obviamente más en detalle, que esto lo que permite, pues de forma iterativa, pues cada semana o cada mes, depende de la meta que queramos, nos permite pues ejecutar como una reflexión sobre lo que estamos construyendo para tener el foco y así centrarnos en construir la solución correcta, ¿no? Esto pues son 4 pasos. Lo primero, ahora con el ejemplo se ve más claro, es cuál es la meta que queremos conseguir. Después es, una vez que sabemos que queremos conseguir, cómo estamos, analizar cómo estamos, tomar como el siguiente paso, ver qué ha sucedido una vez que hemos tomado ese paso y volver a ejecutarlo y volver al mismo paso, ¿no? El anterior. Entonces, la pinta que tiene es algo como esto. Por ejemplo, pues arriba tenemos la meta, que es que, pues, que el equipo de ventas sea autosuficiente, ¿no? Y nuestro target, nuestra meta ahí es que pues nuestro equipo de ventas llame menos de 2 veces por semana a otro equipo. Entonces, pues vemos la condición actual, que sabemos pues que están llamando más de 2 veces por semana, pero no sabemos cuántas veces, no sabemos el impacto que eso tiene de verdad, con lo cual nuestro primer paso es, vale, vamos a medir cuántas veces están llamando y esperamos que pues al menos 4 veces por semana. Entonces, medimos eso, aprendemos que al final eso es mucho mayor de lo que pensábamos, están llamando 7 veces por semana, con lo cual volvemos a ejecutarlo y la condición ahora ha cambiado. Sabemos que están llamando en este caso 7 veces por semana, pero no sabemos por qué, con lo cual vamos a averiguar el por qué, volvemos a aprender otra cosa, ahora ya sabemos por qué están llamando, etcétera, y así hasta que, pues en este caso, podremos pues generar el contenido, la funcionalidad de nuestro producto o la solución que sea correcta para conseguir esa meta de arriba, ¿no? Entonces, este ejercicio es muy interesante porque te permite centrar muchísimo el tiro a la hora de decidir qué hacer, ¿no? El hecho de tener que escribir una meta arriba con esa condición a donde quieres llegar e ir iterando en un cuadradito, ¿no? O sea, no escribir mucho para saber dónde estamos, qué es lo que nos deja avanzar, qué paso queremos hacer, qué esperamos de eso y qué hemos aprendido y volver a hacerlo, es también súper poderoso porque te obliga a centrarte muchísimo y a ser muy accionable, ¿no? En lugar de tener 50 cosas abiertas,
ir una por una y además te obliga a ir a esa exploración del problema, ¿no? Te obliga a ir al problema y usar este template, pues eso, todas las semanas o tenerlo ahí, tener una tarea de que cada semana vas revisando el estatus, pues me parece también muy interesante para que no se nos escapen cosas, ¿no? Volvemos a lo mismo, el poder de los templates y de tener esos procesos puestos para que no se te olvide el por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Y bueno, son los tres bloques principales que me parecían más interesante compartir. Hay un montón de cosas, pero bueno, como decía, en mi experiencia de 2 años y medio, eso ha sido lo que creo que más ha tenido impacto de las cosas que he aprendido. Y bueno, al final como el sector este puesto pues es grande, ¿no? Como todos, como desarrollo también, que es prácticamente infinito lo que se puede aprender. Quería recomendar simplemente 3 libros que de todo lo que he leído creo que son los más interesantes. El primero y gran parte de lo que he comentado en la presentación es este de Melissa Perry, Escaping the Build Trap, que es un libro cortito, muy práctico, muy fácil, muy centrado en ejercicios, en templates, en preguntas. Es, vamos, un libro que se lee muy rápido, se vuelves 20 veces a ver cómo lo contaban, cómo planteaban el problema y demás. Además, es relativamente nuevo, si no recuerdo mal, es del año pasado. Luego otro que es más clásico y más antiguo es este de Marty Kagan, Inspired, que al final pues es más genérico, ¿no? El anterior se centra como en ese problema de que estás construyendo cosas, no se utilizan, no hay impacto, construyes más cosas y estás como en esa trampa, ¿no? Que es la que plantea. Este de Marty Kagan es más genérico de Product Management, sobre todas las partes de Product Management, incluso cómo interactuar con otros equipos y demás. También es muy bueno. Siempre que lo he comentado con algún otro compañero que no lo había leído, gente que lleva 3, 4, 5 años en Product Management y también les encanta. También es muy fácil de leer, no es pesado ni nada, tampoco es muy largo y también se termina volviendo a él para revisarlo. Y por último, este de Make Time, que no tiene nada que ver con Product Management, pero es de mis favoritos en cuanto a productividad, eficiencia personal, foco, cómo organizarse el día y demás, ¿no? También es más o menos nuevo y es hiper práctico. De hecho, es una lista, si no recuerdo mal, con 56 cosas divididas en 4 grupos y no tiene más misterio. Pues te permite, pues te da tips sobre cómo organizarte el día, cómo evitar las distracciones, cómo evitar pues el estrés o tener como la cabeza donde toca, ¿no? Y es súper simple y al final pues lo mismo, yo directamente tengo una hoja impresa con simplemente una página con esas 56 cositas para en algún momento que se me escapa o no sé qué hacer o estoy estresado y demás, lo veo y me recuerda pues los tips o qué problemas puedo tener, ¿no? Entonces, si hay un libro de productividad que recomendaría para utilizar dentro del puesto de Product Management, ¿no? Que al final hay muchas cosas, hay que saber organizarse el día, hay que saber priorizar, pues diría este, ¿no? Que no tiene nada que ver con Product Management, pero aplica para todos los perfiles y sobre todo para este rol, ¿no? Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y no sé si hay tiempo o si tenéis alguna pregunta. Bueno, de momento la única pregunta que tenemos es si se van a compartir las slides en alguna parte. Sí, generalmente solemos compartirlas luego en la cuenta de Twitter, tanto del speaker, que en este caso es Fernando, como retuiteando desde la cuenta de Codemotion Madrid, @Codemo Madrid. Así que nada, mil gracias, Fer, como siempre, un gusto. Y bueno, aquí sí, empezamos a tener preguntas. Pregunta RL Dorado, ¿qué te ha ayudado o perjudicado a ser desarrollador para convertirte en Product Manager? Vale, sí, ahí se me escapó dar más contexto al principio. Se me escapó ahí, salté directamente. Vale, la historia mía ahí personal es que pues llevaba mucho tiempo, como unos 4 o 5 años o incluso más,
trabajando como front-end developer y teniendo una relación muy cercana pues con el equipo de diseño, con la persona de producto de ese momento, en este caso incluso de dos empresas diferentes. Entonces, en esa parte con el Product Manager, empecé también a ayudarle a retocar algunas stories, a plantear el QA de esas funcionalidades, a pues, formar más parte, ¿no? A la hora de aportar ideas, de querer entender, pues, por qué se hace una cosa, por qué otra, ¿no? Entonces, al final, de una forma, entre comillas, más orgánica, me fui acercando al mundo del Product Management, o bueno, como a ese perfil más generalista, por así decirlo, porque también, pues no es que tenga conocimientos de forma extensiva, pero sí que también siempre me gustó leer pues, sobre diseño, sobre interacción, sobre research de usuarios por mi parte. Y bueno, y al final, pues después de esos 4 o 5 años, realmente tenía sentido, ¿no? Si ya tenía unas nociones básicas de diseño o de cómo trabajar con diseño, si además también mi perfil me gusta mucho pues intentar trabajar con otros equipos, documentar, poner procesos, ¿no? Este tipo de templates, tips, etcétera, pues las cosas empezaban a cuadrar, ¿no? En general, porque era algo que a mí me gustaba y creía que aportaba, me llenaba profesionalmente. Y luego, pues, un día la persona de producto de la empresa, pues se tuvo que marchar, se marchó a otro sitio y, y eso mismo, como al final era como la mano derecha de esa persona y estaba ayudándole en todos los procesos y participando, pues me propusieron si me interesaba probar ese puesto, lo vieron pues, con más gente del equipo, vieron que podía tener sentido, yo estaba de acuerdo, vamos, me interesaba dar ese salto y progresivamente fui dando ese salto. Al principio pues era un 50-50, luego un 30% de programar, luego de a poco y ahora mismo a día de hoy sigo programando de forma muy puntual alguna cosita suelta, pero estoy contento porque era algo que ya, como decía antes, en los últimos 5 o 6 años siempre me ha gustado. No fue un salto completamente brusco del puesto, ¿no? No sé si responde a la pregunta. No Bueno, era que el desarrollo no me había gustado, pero vamos, era como el todo, ¿no? bueno, acá hay una pregunta siguiente que es ¿por qué cambiaste de dev a producto? Que es parecido y yo creo que más o menos eh, cae Ah, sobre sí, bueno, eso. sí, claro. Sí, sí, ahí Y lo mismo en resumen, que ya me gustaba de antes. Entonces, esa es la respuesta, sí. vale, y luego tenemos otra pregunta que es ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado al cambiar de frontend a product manager? El mayor reto, pues yo diría el manejar las prioridades y el estrés. Creo que es el primero, ¿no? El pasar por así decirlo, de estar con tus plantitas, ¿no? Programando y centrado y con música y con una tarea compleja pues para toda la semana y demás, a cambiar el modelo mental de saber manejar pues 20 cosas, de saber priorizar, de saber cortar, de hablar, ¿no? Y de hacer como muchas más tareas diferentes, más pequeñitas, tener más procesos. Eso creo que es lo más, en mi opinión, al menos lo que me pasa a mí, lo más complicado. Vale, y aquí la última, bueno, no, hay más, hay muchas, hay muchas. Vamos a ver si podemos hacerlo todo. ¿Cómo influenció, cómo te percibían tus compañeros de trabajo que ya te tenían en una dinámica contigo como developer a tenerla como product manager? ¿Notaste que tuviste que hacer una transición de esas dinámicas de equipo? Eh, Bueno, ahí tuve la suerte justo por lo que decía antes, porque como venía con mi perfil trabajando más estrechamente con el Product Manager y con la Product Manager en una empresa anterior, estaba acostumbrado un poco a esa dinámica y también se me veía muy cercano a ese puesto de trabajo, a ese rol, ¿no? Con lo cual no fue un salto muy marcado. O sea, para el resto del equipo tenía sentido porque ya estaba escribiendo stories, ya estaba pues proponiendo procesos, ya estaba pues comentando, iterando, ayudando al product manager sobre las ideas,
con lo cual fue prácticamente transparente la transición, por así decirlo. No hubo nada así destacable que la verdad que se me ocurra. Y otra, ¿te ha ayudado Sí. a hacer dev, pasar ahora a ser producto, por ejemplo, en relación con equipos dev? Sí, claro, eso obviamente ayuda muchísimo porque en la parte de cerrar el scope de funcionalidades, en la parte de entender el coste o de poder, pues, rápidamente, sin tener que hacer reuniones, entender, pues, qué pros técnicamente tienen unas cosas, qué problemas podrían surgir y demás, ha sido de muchísima ayuda, pues de la misma manera, ¿no? Que gente de negocio también cambia al equipo de producto o diseñadores que cambian al producto. Al final, el conocimiento que traes de antes te ayuda muchísimo en esa parte. Luego el reto está obviamente en las otras patas, ir avanzándolas, ¿no? En la parte de diseño, en la parte de negocio. En mi caso, por ejemplo, pues soy mucho más fuerte en tecnología, luego en la parte de diseño y luego en la parte de negocio, con lo cual mi foco está en mejorar esa parte de negocio en general, ahora mismo, vamos. Y pregunta, cómo ven lo preparada que están las empresas en España para estas metodologías, roles y aplicabilidad de metodologías ágiles? Eh, bueno, yo creo que al final, pues depende mucho de la empresa. Depende mucho de la mentalidad y creo que también es un trabajo a largo plazo. Vamos, por ser realista me refiero que puedes estar en una empresa con ninguna práctica, bueno, a mí me ha pasado y no es una cosa que cambie de un día a otro. Al final creo que se trata de ir muy de a poco, paso a paso, metiendo procesos muy pequeñitos para no cambiar todo de un día para el otro. Y bueno, y luego otra cosa que sí que veo en general es gente que está buscando trabajo, que cambia y pues si ves que la empresa es completamente inflexible sobre esto, pues hay veces que no tiene sentido, ¿no? Hay algunas empresas que no se puede hacer ni ese cambio pequeño. Pero bueno, yo ahí diría que si se va muy de a poco, creo que se pueden ir cambiando las empresas a largo plazo. Vale. Y otra pregunta más, ¿cómo consigues rellenar ese gap de otras skills, de otras áreas como marketing o business? Vale, sí, ahí en ese lado, pues la verdad que tengo mucha ayuda en mi caso concreto del SEO, eh, sobre todo pues en los one-on-ones, ¿no? que hacemos en el feedback más directo dentro del propio equipo. Me permite ver pues directamente, ¿no? Con alguien que está trabajando pues en marketing o directamente en negocio, en ventas y demás, qué partes tendría sentido mejorar, cómo enfocarlas. Entonces, ahora mismo mi recurso más valioso, por así decirlo, son los one-on-ones, es el feedback directo y el centrar mucho el tiro sobre qué mejorar, ¿no? Más que decir, bueno, ahora voy a aprender mucho sobre marketing o sobre ventas o sobre negocio. Eso diría que es lo más importante ahora mismo, vamos, lo que más me aporta. Vale, y ahora hay una pregunta un poco que esto es fácil, no la voy a responder porque Sí, esto ya es la un estoy poco, viendo. la estás viendo, vale, ok, los dos somos del mismo Sí, equipo, sí, así que no hay ningún problema. sí. A ver, aquí preguntan, en tu caso estás contando cómo pasaste del desarrollo de frontend a product manager. ¿Conoces caso de un recorrido similar de gente que venga del back o incluso de la arquitectura? Y si es así, ¿qué diferencias ves en tu evolución? Gente que venga del back o incluso arquitectura. Bueno, ahora mismo está, si no me equivoco, Ángel, que ha hecho varias preguntas, que ha pasado del back a Product Manager también también hace un tiempo. Eh, no sabría decirte la diferencia, la verdad que no lo he hablado con gente que ha pasado de back. Em, Quizás por esa parte, pues se me ocurre que mi trabajo con el equipo de diseño es más fluido porque de antes también venía más de la mano.
Entonces se me ocurre que esa parte de ahí pues es mucho más fácil. Mi interacción con la diseñadora de producto pues es súper fluida y hablamos todos los días y nos ponemos a revisar cosas eh, extensivamente o hacemos ejercicios con el resto del equipo que organizamos los dos. Esa parte creo que es la que más he evolucionado, la que más fácil he saltado desde la parte de frontend. Vale, y ya para terminar, porque si no nos vamos liando mucho más, ¿te costó no meterte en la definición técnica de tareas viniendo de desarrollo? Sí, esa es buena pregunta. Al final ahí, o sea, el approach que tengo ahora, pues es simplemente pues compartir opiniones o lanzar preguntas, pero obviamente sin definirlo. Entonces, pues en casos reales, pues una vez que se cambia o se está planteando una funcionalidad de backend o de frontend o genérica a nivel de producto, pues yo puedo poner un comentario de, bueno, estaba pensando igual tenía sentido, podría ir por la línea de hacer esto o lo otro, o aunque igual me preocupa esto por el performance y tal, ¿cómo lo veis? ¿O veis que es un problema o que tendría sentido? Simplemente pues plantear algún tipo de preguntas. Luego también una cosa interesante sobre eso, que no lo había comentado, es que en esos templates que tenemos de producto tenemos una parte de riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos técnicos puede haber o qué riesgos o de frontend, de diseño, de backend y demás? Y ahí sí que hay veces que sí que pongo preguntas que toquen pues performance, que toquen escalabilidad y demás para como abrir un poco la conversación, pero eso, o sea, en resumen, pues hay veces que comparto dudas o opiniones, pero no estoy definiendo el qué hacer, ¿no? Eso al final pues lo decide el equipo de desarrollo. Vale, Y bueno, creo que nada perfecto, más, Fer. ¿no? Sí, sí, nada más. Y aparte tampoco quiero, pero bueno, pues, pudimos contestar todas las preguntas excepto una de Ángel bueno, que creo que ya la sabía, que si no la sabe, es muy mal. Pero bueno, nada, más allá de las bromas, nada, mil gracias por participar, por darnos este webinar y gracias a la gente que ha estado hasta ahora, mucha gente, uno de los webinars que más gente hemos tenido, la verdad que muy contento. Y bueno, esperamos en 15 días tenemos otro webinar, en este caso es sobre una platform que es, creo que viene de Microsoft o de cosas por el estilo. Y bueno, próximamente tenemos más novedades sobre otros webinars que haremos en estas semanas de confinamiento, de cuarentena o de lockdown, como quieran llamarlo. Y así que estén atentos a nuestro Twitter y a nuestras redes sociales. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima, Fer. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.